Epílogo. Todo lo que termina bien descargo de responsabilidad. No es mío y no obtengo ningún beneficio. Sandaime Okage Sarutobi Hiruzen se reclinó en su silla y cerró los ojos. Debido a la importancia de la aparición pública, como Okage no podía desmoronarse en público. Pero sus nervios habían estado muy tensos, desde que envió a Naruto a Root, se había vuelto aún peor después de darse cuenta de que el maníaco Danzo había enviado al chico a asesinar al Jinchuriki de la aldea que estaba, si no exactamente aliado con él. Konoha entonces al menos no es un enemigo activo. Cuando Naruto había entrado en su oficina como si nada hubiera pasado, hablando una racha azul de F-chan, Ibari Sensei Isai y el entrenamiento más increíble de todos, fue todo lo que pudo hacer para no gritar. De puro alivio. Se había disculpado. El Hokage no le debía una disculpa a ninguno de sus shinobi, pero Sarutobi le debía una a Naruto. Fiel al precedente, Naruto había perdonado tan fácilmente como respiraba. Así que esto ha terminado, por fin. Y su informe sobre el avance de Naruto es muy satisfactorio, dijo y abrió los ojos. Okubo Ibari se paró frente a él. Una mujer menor podría haberse inquietado o al menos estar tensa ante el líder contra el que había participado en una conspiración criminal. Pero Okubo-san parecía tranquila, en paz consigo misma. Tenía el porte de una mujer que había aceptado las consecuencias. No fue un estudiante fácil, pero fue el más motivado que jamás haya enseñado, coincidió Okubo-san. Ella entrecerró los ojos un poco bajo la brillante luz del sol poniente que golpea las ventanas más altas de la torre. Habían sido colocados estratégicamente para que el sol brillara en los ojos de la persona que estaba frente a su escritorio tanto por la mañana como por la noche. Él parece haber alcanzado el nivel de habilidad adecuado para poder hablarle de su padre. Dale su verdadera herencia, dijo Sarutobi, y fue una prueba. Okubo-san no había ofrecido hasta ahora ninguna información sobre el parentesco de Naruto y estaba bastante seguro de que Danzo no había compartido información tan sensible con sus subordinados, pero el retrato del Yondaime estaba colgado en la pared de esta misma oficina y cuando Okubo-san llegó por primera vez, le llamó la atención. Recordó esa mirada, sus ojos entrecerrados y boca fina. Ella lo miró desde detrás de la pila de papeles que había llevado, luego lo miró y pareció casi avergonzada. No estaba seguro de cómo debería leerse eso, pero estaba seguro de que ella lo había descubierto. El parecido no era exactamente sutil. Estoy seguro de que Naruto-kun estaría encantado de saber de su padre, pero ¿has pensado que podría desear mantener el nombre de Uzumaki incluso después de que su parentesco se haga de conocimiento público algún día? Okubo-san lo desafió. ¿Lo que te hace crees eso? Podía ver a Naruto corriendo alrededor de Konoha y gritando la verdad desde los tejados, finalmente reivindicado. Ha sido menospreciado como Uzumaki toda su vida y resolvió dar a conocer ese nombre a todos como el shinobi más fuerte de Konoha. Quiere ser conocido por sus propios méritos, hacerse un nombre. Sentiría que estaba montando los faldones de su padre si tomara el nombre de Namikaze, dijo Okubo-san. Un pequeño movimiento en sus manos llamó la atención de Sarutobi, el cierre de dedos que no disimulaban del todo las bocas ligeramente abiertas. Veo. Okubo-san podría ser llamado algo así como un experto en asuntos paternos, pero Sarutobi todavía tenía dudas. Además, ha encontrado familia del lado de Uzumaki y creo que más bien guarda el nombre de los vivos que de los muertos. Si desea complacerlo, puede otorgarles un estatus de clan. Creo que las leyes establecen que una familia que el Hokage considere adecuada puede recibir ese estatus si tiene al menos 3 ninjas activos. Y al menos uno de ellos es un hombre, sugirió. Sarutobi giró levemente la cabeza, miró más allá de la mujer de la chaqueta verde, le habían quitado el abrigo ambú, y sus ojos se clavaron en una tarjeta de Navidad en la pared. Era barato cosa, hecha de cartón rojo y podría no haberla guardado en absoluto, y mucho menos colgada en la pared de su oficina, si no hubiera sido por su hijo. Estaban tan distanciados estos días, se mantenían largas horas y se decían palabras amargas que no podían ser retractadas, y así que la pequeña cosa era preciosa para él. En tinta blanca y roja, la tarjeta decía las palabras de Rikutseni. Bendita es la temporada que involucra al mundo entero en una conspiración de amor. Sarutobi sospechaba que aquí estaba ocurriendo una conspiración. Una conspiración para darle a Naruto una familia. ¿3 ninjas activos? Preguntó, considerando ya el papeleo que no le importaría mucho esta vez. Naruto-kun reclama a Tenko-san como familia a través del matrimonio, y esa es su prerrogativa. También creo Uzumaki y Gao-san se convertirá a su punto de vista en poco tiempo. La boca de Okubo-san se convirtió en una línea tenue pero exaltada. Una conspiración de amor en verdad. El rostro de Sarutobi no reveló sus sentimientos, pero estuvo tentado de recostar su cabeza en sus manos y gemir.
Hunouchi Tenko, otro de Susanbu involucrado con Road. Había desertado literalmente en el último momento, después de que la pelea contra Akatsuki y el rescate de último minuto de las relaciones de Konoha con Takigakure ya habían terminado. No estaba del todo seguro de que se pudiera confiar en su cambio de opinión. Pero por otro lado ella era pariente de Naruto. Seguramente parientes lejanos, Sarutobi conocía su árbol genealógico, y ni siquiera sangre, pero conocía a Naruto lo suficientemente bien que también sabía que no importa lo más mínimo para el joven. Ahora tenía familia y nunca perdonaría a Sarutobi si esa familia fuera entregada a Ibiki-san. El hecho era que si alguien era capaz de convertir a los enemigos del estado de manera tan casual, era Naruto. Si Danzo hubiera estado todavía en un estado en el que podría haberse beneficiado, Sarutobi habría estado tentado de encerrarlo en un armario con Naruto, solo por el bien de la ciencia, para resolver ese viejo problema. ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable se encuentra un objeto inamovible? Consideraré el asunto. Ahora, con respecto a tu participación en Road, le dio a Okubo-san tiempo para ponerse nervioso, pero ella no se inmutó. Sarutobi era un lobo viejo, el viejo zorro es una frase impopular en Konoha, estos días por razones obvias, y tenía otras formas de observar a los seres vivos además de sus ojos. Su corazón no se aceleró, el flujo apenas perceptible del discreto jutsu relámpago no mostró ningún cambio en la conductividad de su piel. ¿Era esto fe en la protección de Naruto o ya no le importaba? Tomando en consideración tu cooperación voluntaria para revelar los planes de Danzo, he decidido ser muy indulgente contigo. No serás sometido a un consejo de guerra. Pero has probado usted mismo no es confiable como Amburi, por lo tanto, nunca volverá a ocupar ese puesto en Konoha. Por favor envía a Hunouchi Tenko-san cuando te vayas, ordenó. Ahora Okubo-san estaba claramente conmocionado, pero tomó un discreto respiro, lo saludó y caminó rápidamente hacia la puerta. Dime una cosa más, preguntó y Okubo-san obedientemente se volvió de la puerta para mirarlo de nuevo. ¿Por qué no le tenías miedo a la muerte? Naruto-kun no te amaría ni te admiraría tanto si por un segundo creyera podrías matar a una persona previamente lavada el cerebro, dijo simplemente Okubo-san. Ese comentario cortó como el jutsu de viento más agudo, con una hoja tan fina que el dolor tardó segundos en registrarse. Sarutobi era muy consciente de que no era digno de tanta confianza. Él hizo un gesto para que la mujer se fuera sin decir una palabra más, y una vez que la puerta se cerró con un clic silencioso, se permitió recostarse en su silla y suspirar. Tenía que pensar en los aspectos positivos, se dijo. La operación en sí había sido éxito. Habían tomado por sorpresa a Danz y a sus antiguos compañeros, y mientras esto dolía era necesario que doliera, como quitar el vendaje pegado a la piel por sangre seca. Koharu y Omura estaban bajo arresto domiciliario y Danz, Sarutobi todavía no estaba completamente seguro de que lo que le había sucedido era un accidente, pero iba a dejar pasar el asunto sin una investigación formal. Naruto había vuelto con buena salud y Tsunade no iba a castrarlo. Todo estuvo bien que terminó bien, incluso si el viaje allí fue un poco, moralmente ambiguo. Entonces, ¿clan Uzumaki? Ni siquiera crearía un nuevo clan, simplemente reviviría a uno antiguo y prestigioso. Naruto claramente había demostrado ser digno de ese legado, incluso si no sabía lo suficiente de la artesanía familiar para sellar una bolsa de papel. Orgulloso no fue suficiente para describir los sentimientos de Sarutobi cuando leyó el informe sobre Naruto que Okubo-san le había proporcionado tranquilamente encima de una pila muy clasificada. Y pensar que lo había hecho, con la ayuda proporcionada por Iga-san y Nakamura-san, mataron a Idan de Akatsuki. El mismo chico que había pasado los preliminares de los exámenes Chunin, tirándose pedos y el examen de graduación de la academia sin saber cómo hacer un bunshin. Esto demostró que había tenido razón todo el tiempo, todo lo que Naruto necesitaba era que alguien le diera una oportunidad. Dejaría que Naruto decidiera qué nombre deseaba usar, pero tenía la sensación de que Okubo-san había anticipado correctamente la preferencia del chico. Esperó a que llegara Hunouchi-san, pero cuando su puerta se abrió, el que estaba parado en la entrada era Yamato-san en plena vestimenta Anbu. Su cabello estaba alborotado, había un rasguño profundo en su máscara y su chaqueta tenía manchas rojizas, como si alguien hubiera tratado de lavar la sangre. Manchas sin jabón. ¿Qué te pasó, Lynx? Preguntó. Los hombros de Yamato-san se hundieron. Yo culpo a Hashin, dijo. Rosado. Gritó, sacudiendo la cabeza. Sarutobi estaba comenzando a preguntarse si alguien tenía algo que informar que quería escuchar. Esta noche, Iga Neji regresó de la misión directamente al complejo de su clan.
Era un lugar hermoso y tranquilo, el edificio principal estaba rodeado por un gran jardín estilo Tsukiyama con varios estanques de carpas y pequeños arroyos, gran piedra linternas colocadas cerca de ellos. Los arbustos verdes bloqueaban la vista desde los edificios más pequeños circundantes y la casa principal, lo que permitía una ilusión de privacidad, pero en el complejo de Iga era solo eso, una ilusión. Neji siempre se había sentido muy claustrofóbico allí y estaba agradecido por el régimen de entrenamiento algo loco de su sensei que le permitía pasar la mayor parte de su tiempo al aire libre. Se suponía que, técnicamente hablando, se comunicaría con su Kyo primero una vez que regresara de una misión, pero Yashi-sama había estado mucho más relajado últimamente y Neji decidió ir un poco más allá. Estaba bastante seguro de que Hinata Hime no había hecho nada estúpido, pero, activó su Byakugan y permitió que su mirada lo recorriera. La casa principal. Muchos en Konoha estaban asombrados por esta habilidad, envidiosos, pero si bien era útil en la batalla, Neji la encontraba, bueno, vergonzosa. Vio a su Kyo sentado en una bañera, siendo masajeado los hombros por, una mujer compañero, vio a un Junin muy digno, un instructor estricto de los niños del clan, posando frente a un espejo, haciendo una pose grandiosa tras otra, y realmente podría haberlo hecho sin aprender a cocinar cebollas en rodajas con kunai. Esperaba desesperadamente que nunca se hubiera utilizado para nada más que cocinar. Pero también vio a Hinata Hime en el jardín de té detrás de la casa y se dirigió allí. El jardín de té era pequeño, pero mostraba buen gusto. Neji caminó por los escalones que conduce a la casa de té. Había un pequeño farol de piedra enfrente, así como una palangana de piedra donde los invitados se purificaban antes de una ceremonia. Hinata estaba sentada en su borde, con un libro en la mano que no parecía estar leyendo en todas. La ceja de Neji se levantó por la capucha roja que llevaba y que estaba sin su chaqueta favorita. Confío en que hayas estado bien, Hinata Hime, dijo formalmente, aún no cómodo con estar familiarizado con su prima después de años de menospreciarla e intimidarla, a pesar de saber que podría haber preferido más afabilidad. Hinata Hime lo miró y se sonrojó de inmediato. Hinata estaba sentada en un jardín de té, ocupándose de sus propios asuntos, y qué negocios tenía que hacer, mente. La privacidad era un concepto muy hipotético en la casa Iga, por lo que tenía un libro como excusa, pero realmente no podía reunir la calma mental necesaria para concentrarse en él. Su mente se detuvo en su desafortunado viaje al Hokage, las celdas de la torre y se sentía como la más presa fácil del mundo. Sabía que no era una buena idea, pero Sasuke-san había sido tan decisivo y estaba tan preocupada por Naruto-kun que simplemente lo había aceptado de todos modos. Para rematar la miseria fuera, no habían descubierto nada nuevo sobre el paradero de Naruto-kun. Entonces, por supuesto, cuando pensó que las cosas no podían empeorar, Neji Niri-san se acercó a ella y le preguntó: «Confío en que hayas estado bien, Hinata Hime». «Confío en ti», las palabras resonó en sus oídos, «confío en ti». Y lo que Hinata no pudo evitar recordar. Sasuke-san se dirigió a la puerta de la celda. Sakura-san se inclinó para registrar las llaves del guardia caído, un ambú. Hinata apenas podía creer que Kiba estaba fuera de la pared del plan. Realmente les había permitido derrotar a un ambú, y le dio a Sasuke-san las llaves. Solo gruñó como respuesta y abrió la puerta. Era una puerta de metal resistente, profusamente decorada con sellos complicados apenas visibles en la tenue luz, y Hinata tenía dudas sobre si abrirlo era prudente o no. Había visto a Shimura danza a menudo, aunque nunca había hablado con el hombre, y sabía que, si bien era un anciano de aspecto frágil, lisiado defendiendo valientemente a Konoha, la forma en que se movía no era el de un anciano inofensivo. Los ojos de Liga eran muy agudos. Ah, tal vez esto no sea, intentó decir, pero la oscuridad a su alrededor se tragó la voz hasta que fue apenas más que el tímido pío de un ratón. La cerradura dejó escapar un chillido terrible y la bisagra fue aún peor cuando Sasuke-san abrió la puerta de golpe. La celda era pequeña, de 1,80 m por 2 m. Las paredes estaban desnudas y no había muebles, solo un colchón en el suelo sin ropa de cama. Había una bombilla en el techo, sin pantalla, pero detrás de una rejilla de metal pesado. Como las paredes estaban pintadas con tiza blanca, la celda era bastante brillante. Demasiado brillante para dormir cómodamente, y Hinata estaba segura de que era completamente intencional. La única mancha de color en esta escasez era el hombre sentado en el colchón y levantando una ceja majestuosa, magullado y muy vendado, pero de comportamiento decidido. «Veo que tengo visitas», dijo el hombre secamente mientras se levantaba pies. Hizo una mueca de dolor y fue real, pero sus músculos estaban tensos en la forma en que preludió un ataque.
Hinata tomó una postura preparada y calmó su respiración. Naruto-kun dependía de ella ahora. La puerta estaba abierta. No había nada que hacer más que ver esto a través. ¿Dónde está Naruto? Sasuke-san escupió las palabras. Estaba bastante hirviendo de rabia. Hinata no podía ver su rostro, pero cuando activó discretamente su Byakugan, colocando un genjutsu sobre sí misma tal como lo había hecho Kurenai Sensei, le enseñó, podía ver chispas de chakra en la parte inferior de sus ojos. Había activado su Sharingan. ¿A dónde lo enviaste? ¿Qué le has hecho?, preguntó Sakura-san. Hinata hizo una mueca y se mordió el labio al recordar lo que su padre le había dicho que trataba con los miembros del consejo. Uno nunca debería mostrar lo interesados que estaban, eso solo aumentaría el precio. Le dio a Sakura-san un tirón tan discreto como pudo e hizo una señal con la mano para silencio en ese ángulo. Que Shimura-san no debería poder verlo. Sakura-san no le prestó atención. Qué rebelde de tu parte, irrumpir en la celda del prisionero de nuestro estimado Hokage, dijo Shimura-san. La mantequilla no se habría derretido en su boca. Hinata no lo haría, me habría sorprendido si la perla caía de sus labios. Entonces, ¿queréis saber a dónde envié el pequeño y sucio secreto de nuestra aldea, queridos niños? Lo envié a hacer el trabajo para el que nació. Naruto no es el pequeño secreto sucio de nadie. Él es un Konoha nin. Gritó Kiba-kun y Akamaru le ladró a sus pies. Ambos enseñaron los dientes, los labios se curvaron para revelar sus encías. Como sus perros, los Inuzuka eran leales y feroces, pero amables con los suyos. Kiba-kun había descubierto ella amaba a Naruto-kun y había prometido mantenerlo en secreto. Era el mejor amigo que Hinata había tenido. Ah, pero los secretos que podría compartir con ustedes, hijos de Konoha. Por ejemplo, el joven Sasuke, Shimura-san comenzó y el corazón de Hinata saltó a su garganta, batiendo como las alas de un pajarito que intenta escapar. No sabía cómo y no sabía por qué, pero estaba absoluta, innegablemente, completamente segura de que lo que Shimura-san iba a decir solo podría conducir a una catástrofe y debía hacerlo. Detenerlo, de cualquier forma que pudiera. ¿Pero qué podía hacer ella? ¿Qué haría Naruto-kun? Shimura-san levantó la mano, lenta, dramáticamente, y la prisa ganó ahora, la liebre venció a la tortuga. Rápida, eficientemente, desapercibida por Kiba-kun y Sakura-san y Sasuke-san porque estaba parada detrás de ellos, sin que Shimura-san lo notara, quien miraba a Sasuke-san con hambre en sus ojos, Hinata se llamó genjutsu a sí misma. Conocía a Naruto-kun mejor que nadie, así que creía, porque había pasado incontables horas siguiéndolo desde las sombras, observando, tratando de reunir su valor para hablar con él. El cuerpo fue fácil. Su rostro, su cabello, la forma de sus hombros, la forma en que la ropa colgaba de su cuerpo, pecho plano y musculoso, la forma en que estaba de pie, la forma en que mantenía la cabeza orgullosamente en alto. La forma en que su boca se curvó cuando no le gustaba algo, entre gruñido y puchero. Su olor, arenoso de los campos de práctica con un toque de sudor, metal y ramen y un toque de sangre. Eso fue difícil, pero entonces, ella era una estudiante de la mejor maestra de genjutsu en Konoha. Hinata recordó el chakra de Naruto-kun, el hormigueo ruidoso y desbordante, el más pequeño y diminuto tono de rojo y calor debajo, como agua caliente primavera. Danzo, dijo con la voz de Naruto-kun, dijo como Naruto-kun habría dicho. Sin apellido. No honorífico. Sin respeto. Todos se giraron, dejando sus espaldas vulnerables a Shimura-san. Pero Shimura-san solo la miró fijamente, su mano congelada en el aire. Naruto, ¿de dónde vienes? Kiba-kun fue el primero en encontrar su lengua. Antes de que Hinata pudiera siquiera empezar a pensar en una respuesta, la boca de Shimura-san se torció en una mueca fea. Tú. Él gritó. Yo acabo de hacer que te asesinen como la amenaza para este pueblo que eres y terminé con eso. Creciste sin disciplina, sin propósito, fuiste arruinado por cortesía del viejo tonto. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Somos herramientas por el bien del pueblo, nada menos y nada más. Saliva corría por la comisura de su boca y agitaba los brazos en amplios círculos. Las herramientas no tienen nada por lo que luchar, nada que les apasione. Una persona triste si eso es lo que aspiras a ser, dijo Hinata porque sintió que era lo que Naruto-kun habría dicho. Sintió sus manos fantasmales alrededor de ella, sintió que él la sostenía, prestándole coraje. En su nindo y algún día lo haría todo el continente, de eso no tenía dudas. No tenemos derecho a sueños e ideales propios. Los soldados solo realizan los sueños de sus superiores. Los intereses del pueblo deben anteponerse a todo lo demás, incluso a la ética y moral.
especialmente ética y moral, los que conducen a la debilidad, y la debilidad conduce a la destrucción. Has sobornado a mi gente, a la que pude convertir en herramientas ideales para lo mejor de Koshimura-san. No dijo más. Agarró su pecho y su voz se convirtió en nada más que gemidos. Su arrebato, tan violento y tan diferente de sus modales hasta ese momento, había sobresaltado a los compañeros de Hinata, por lo que ella era la que estaba frente a ellos ahora. Ella tenía el lado del anillo asiento para presenciar la espuma de la boca de Shimura-san como el hocico de un perro rabioso. Oh, tan lentamente que cayó de rodillas y luego al suelo. Hinata permitió que el genjutsu se desvaneciera con un sollozo húmedo y asustado, mordiéndose el dedo para mantener la risa dentro. La vida fue grandiosa y terrible. La muerte solo tenía una carta para jugar, pero la muerte era parte de la vida y la vida se jugaba con la baraja completa y las cartas marcadas. Siempre tenía unas bajo la manga, una tragicomedia más que jugar. En su celda, Shimura Danz murió de un ataque de apoplejía. Está bien, no esperaba eso. ¿Está vivo ya?, preguntó Sakura-san. El Byakugan de Hinata todavía estaba activo y ella podría haberle dicho que no lo estaba. No, no lo es. Debo complementar tu técnica, joven Iga. Una voz sin ningún rasgo que pudiera haberla diferenciado de cualquier voz en una multitud que se llamaba detrás de ellos. Todos se dieron la vuelta. El Ambu con una máscara de gallo estaba detrás de ellos. Hinata canceló su Byakugan inmediatamente, pero podía ver su rostro agradecido en un instante. Se preguntó qué haría su padre una vez que se enterara de todo esto. Una muerte perfectamente natural, imposible de demostrar lo contrario después del hecho. Eres bastante joven para participar en asesinato, pero tus padres no eran mucho mayores, Uchiha-san, Inuzuka-san. Creo que Inuzuka Tsume distrajo la marca con un striptease mientras Uchiha Fugaku deslizaba veneno en su bebida, continuó, sin ningún signo obvio de con la intención de detenerlos ahora que el elemento sorpresa ya no estaba de su lado. Fue bastante inteligente por tu parte no desenmascararme. Tendría que entregarte a Ibiki-san si lo hubieras hecho, continuó. Todos se estremecieron. Hinata no le dijo que lo había hecho, ni siquiera por un momento fugaz. Entonces se preguntó acerca de la expresión de satisfacción en su rostro. No te vi, y nunca le revelarás a nadie que fui golpeado por un grupo de genin, dijo el hombre y luego tomó el llaves de la mano laxa de Sakura-san. No perdieron el tiempo, Sakura-san corrió primero y el resto después de ella, hacia las alcantarillas. No necesitaba saber eso sobre mi mamá. Kiba-kun gimió mientras volvía a subir. Tengo bueno, tartamudeó Hinata, sin poder encontrar la cara de Neji. Neji sintió que su estado de ánimo se oscurecía de inmediato. No era necesario ser un shinobi entrenado para darse cuenta de que algo había sucedido. No había sido tan desastroso como Hinata, Hime todavía estaba aquí, en la abierta y no encerrada en su habitación por su padre, pero, de nuevo, podría ser que aún no la habían descubierto. Hinata Hime, por favor. Me doy cuenta de que mis acciones pasadas podrían dificultar que confíes en mí, pero estoy de tu lado. Necesito para saber qué ha sucedido para poder protegerte mejor. Y así sabría exactamente por qué estaba castigando al último Uchiha, y con qué severidad. Uzuki Higao, orgulloso Ambu de Konohagakure no Sato, estaba cocinando. Ella no era una buena cocinera para nadie estándares, pero como mujer soltera, y como le dolía recordar la época feliz antes de esos malditos exámenes Chunin, tenía que alimentarse sola o morir de hambre. Ella reunió las zanahorias picadas, las cebollas y el pimiento verde en la sartén encima del cerdo y revuelto. Había pensado en Uzumaki Naruto cuando eligió hacer yakisoba esa noche. No es que ella hubiera invitado al joven a cenar, o que alguna vez tuviera la intención de enviar una invitación así. Ella no se merecía hacerlo. Ella tenía estado tan enojado y estúpido. La devastación que Kibi había dejado atrás había sido aplastante. El chakra había quemado el bosque y los viejos robles, de cientos de años, habían volado como cerillas al viento. El suelo tembló y se abrieron grandes abismos que se tragaron a los defensores de la aldea, y varias partes de la gran muralla se derrumbaron. Había sido fuego y tormenta, caos y muerte mientras hombres y mujeres habían desperdiciado sus vidas para detener a la gran bestia al menos un poco, al menos medio segundo para que el que venga después de ellos gane otro, solo un poco más de tiempo para que llegue el Yondaime. Entonces, milagrosamente, había terminado. Yugao, arrojado a un lado por un descuidado chasquido de una gran cola, ni siquiera vale la pena pensarlo en el último momento, había vagado hacia el lugar donde había visto por última vez al Yondaime, solo para toparse con un cuerpo pelirrojo. Ella no estaba sola allí, por supuesto, en ese momento el lugar estaba lleno de gente corriendo y gritando y llorando.
Y allí estaba Uzumaki Kushina, su cabello rojo y la hierba roja debajo de ella y el más rojo de todo su estómago, cruelmente desgarrado. El llanto de un niño llegó a sus oídos. Había habido rumores de Kushina Nee en Uzusho Kagure, como ella era la indicada. Yugao no había sabido qué pensar, y ella no había querido preguntar, no había sabido cómo preguntar. Ahora lo sabía y había pasado lo peor. Kushina Nee estaba muerta, su amada Yondaime estaba muerta, diablos, hubiera sido más fácil cuente los que no estaban en sus ojos conmocionados. Y había habido un bebé. Yugao nunca había pensado que Naruto-san era el Kyuubi o algo así. Ella era de Uzushiogakure, lo sabía mejor. Pero ella no había querido tener nada que hacer con el chico tampoco, había ido tan lejos como para cambiar su nombre. De espiral o remolino, el kanji en su nombre había cambiado al cuarto mes del calendario lunar. Había ido bien con el kanji de su primer nombre, Flor de Luna. Ella había renunciado al nombre de sus antepasados, y el orgullo no le había permitido retratarse de esa decisión incluso después de esa pesadilla verdaderamente terrible en la que todos sus antepasados la habían injuriado por repudiarlos. Ahora conocía su locura. No había sido gran epifanía, pero silenciosamente creciente marea de vergüenza desde los exámenes Chunin donde Uzumaki Naruto había sido empujado a su cara. Había descuidado a un hijo de su adorada Nee-chan por nada más que una pequeña necesidad de tener alguien a quien culpar. Ella realmente no había guardado rencor todos estos años, pero había estado tan ocupada cumpliendo con su deber como Ambu y tan envuelta en su romance que no había pensado mucho en Naruto-san. Y ahora que lo había hecho, era demasiado tarde. Ella no se había quedado al margen el lado de Naruto-san cuando lo había necesitado y, por lo tanto, ella no merecía el privilegio ahora que tenía suficiente. Y luego hubo una operación masiva contra la raíz. Danzo-san había sido el primero en caer en desgracia y había rumores del Hokage con todo su consejo examinado a fondo. Los que estaban al tanto habían susurrado a Uzumaki, que de alguna manera había estado en el ojo de la tormenta, cuando hubo una conspiración en toda la aldea de la que no formaba parte, de alguna manera. Susurraron cómo había desaparecido y Senjutsu Nade-sama había irrumpido en la oficina del Hokage y amenazó con castrarlo. Yugao había estado fuera de sí por la preocupación, tratando de buscar la pequeña información que podía conseguir. Solo necesitaba saber que él estaría bien, le dijo al plato de ramen que estaba cocinando. Como era de esperar, no le respondió. Hablar con objetos inanimados era malo, pero si empezaban a hablar, entonces estabas en problemas. Ella agregó fideos para la sartén, vierte agua sobre ellos y tapa la sartén, bajando el fuego abajo y cocinando al vapor durante unos minutos. Fue entonces cuando alguien llamó a su puerta. Ella no esperaba a nadie. Esto era Konoha, pero un Ambu descuidado pronto fue un Ambu muerto y Yugao no fue directamente a la puerta, sino a un pequeño armario a la izquierda. Había un pequeño periscopio que le permitía ver quién estaba en la puerta sin pararse frente a la mirilla y dejar su ojo vulnerable a una puñalada. Allí, frente a su casa en las largas sombras, estaba un genin con un mono naranja brillante con un chico de cabello oscuro que a primera vista se veía inquietantemente similar a Uchiha Sasuke justo a su lado. Uzumaki Naruto. Yugao estaba seguro de que como si el sol saliera de nuevo a la mañana siguiente y la luna por la que se había nombrado a sí misma se desvanecería y volvería a llenar lo que Naruto-san sabía. De alguna manera se enteró y ahora estaba aquí para exigir una explicación. Fue como una sentencia y Yugao era una mujer legal que creía en cumplir lo que había cosechado. Dio un paso atrás al pasillo, inhaló una vez, plasmó una mirada agradable en su rostro y abrió la puerta. ¡Qué agradable sorpresa, Uzumaki-san! ¿Te importaría entrar?, preguntó. No había tenido la intención de decir eso, pero tampoco había tenido la menor idea de lo que podía decirle al niño al que había repudiado. Por supuesto, por eso vine aquí. Este es Sai. Él es mi amigo, dijo Naruto-san y intervino, arrastrando al chico llamado Sai con él. Sai-san le dio una mirada cautelosa y ella giró las palmas de las manos hacia afuera, un gesto sutilmente sumiso. Ella no tenía malas intenciones hacia Naruto. Yugao-san, escuché de Tenko-chan que son en realidad Uzumaki, comenzó Naruto-san antes de que pudiera cerrar la puerta detrás de ellos. Yugao se congeló con la mano en la perilla de la puerta, preguntándose qué decir, qué podría decir. Hubo tantas disculpas, pero lo que soltó estaba. Junouchi Tenko. Pero está muerta. No, solo la agarró ese bastardo de Danzo. Ella pasó por Tomiko durante años, creo, pero ahora está bien. Prometió hacerte una visita. Naruto se movió inquieto, raspando la alfombra con sus pies. Él ni siquiera se había quitado las sandalias todavía. Entonces, ¿eres mi prima?
Sus ojos azules brillaban. Higao miró esos ojos y se dio cuenta de que no brillaban por la felicidad, sino por las lágrimas contenidas. Hubo una determinación sombría congelada en la sonrisa tonta de Naruto-san, y de repente Yugao se dio cuenta de cuánto coraje debió haber requerido para venir y llamar a la puerta de la mujer que había dejado muy claro que no quería tener nada que ver con él. Pero lo hizo, ¿cómo lo hizo ahora? Sin pensar en lo que estaba haciendo, tomó a Naruto-san en sus brazos. Las preguntas sobre Tenko podían esperar, esto no. Sí, lo estoy. Siento mucho haber sido una decepción como pariente, Uzumaki-san. Espero que encontrarás en tu corazón el perdonarme algún día, suplicó. Naruto se estremeció en sus brazos y luego algo cambió. No podía verlo, pero podía sentir, era como si el sol brillara después de un día lluvioso. Naruto dio un paso atrás y juntó sus manos detrás de su espalda mientras hacía las presentaciones. Eso es genial. Soy Uzumaki Naruto, mis amigos son mis amigos y Ibari-sensei y Kakashi-sensei, jardinería y Sakura-chan y ramen. Mis disgustos son las personas idiotas que juez otros por algo que no es su culpa, mentes maestras de lavado de cerebro y padres idiotas que dejan embarazadas a las mujeres y luego las dejan para criar a sus hijos solas en un pueblo hostil y el tiempo que tarda el ramen instantáneo en cocinar y mi el sueño es convertirme en el Hokage más grande de todos los tiempos y proteger a todos en Konoha. Higao se sorprendió por este volcado de información y se preguntó fugazmente por qué los padres de niños ilegítimos molestarían tanto a Naruto-san, pero lo que realmente la conmovió el núcleo, lo que la hizo sentir mejor y, sin embargo, un completo talón. ¿Eso es todo? ¿Me perdonas como si no hubiera hecho nada? Aunque ese había sido el problema, ¿no? Ella no había hecho exactamente nada durante tantos años. Naruto la miró, frunciendo el ceño pero no enojado. Bueno, ahora lo sientes mucho, ¿no? Podría guardar rencor y enfurruñarme unos años, supongo, pero luego no podría ser tu familia, así que solo me lastimaría a mí mismo. El odio es así. Nunca hace ningún bien a nadie. Higao recordó a Sabaku no Gaara. Ella había sido una de las enviadas para seguir al obviamente inestable Suna Genin mientras permanecía en Konoha y podía atestiguar con orgullo que Gaara nunca había desaparecido durante su vigilancia. No todos pudieron reclamar lo mismo. Recordó esos ojos verdes, hambrientos, rabiosos y heridos. Los ojos que no habían aprendido el odio solo duelen a la larga como el vinagre vertido en una herida abierta. Ella no sabía por qué un chico tan joven tendría ojos como esos en ese entonces. Pero en retrospectiva. No te merecíamos, pero me alegro de tenerte de todos modos, dijo. Naruto-san pareció desconcertado por esto y Sai-san murmuró algo sobre un plan de cumplidos y de sensibilización, pero antes de que pudiera preguntar la voz de una chica gritó desde la calle afuera. Uzumaki Naruto, idiota total. Gritó Haruno Sakura y corrió directamente a la casa de Higao sin pedir permiso, atacando a Naruto con un abrazo volador para que cayera contra Higao y hubiera caído al suelo si ella no lo hubiera atrapado. Sakura-chan, murmuró Naruto-san mientras Haruno-san agarraba la parte delantera de su mono y hundía la cabeza en su hombro. Eres un idiota, desapareces durante días y tenemos que escuchar Kakashi-sensei, has vuelto porque no puedes venir a nosotros, ¿o no? ¿Y por qué no nos hablaste de Kibi? ¿De verdad pensaste que podríamos odiarte alguna vez? Eres un idiota desconsiderado, no vuelvas a hacer que nos preocupemos tanto. Gritó y lo acribilló con golpes débiles e ineficaces en el pecho. Las manos de Haruno-san estaban temblando mucho. Naruto-san parecía como si alguien lo hubiera golpeado en la cabeza con un martillo. Sakura-chan. Ese ya sabes de tartamudeó, rojo como un tomate. Sí, lo hacemos ahora. Neji-san descubrió la verdad, dijo Uchiha Sasuke, quien entró a su casa de una manera mucho más digna, saludándola brevemente y quitándose los zapatos. Eres nuestro compañero de equipo, ¿no pensaste que nos preocuparíamos cuando desaparecieras? ¿Ese? Kami-sama sabe que alguna abuela débil podría haberte matado a golpes con una espátula. Su voz era más seca que el desierto de Suna. Naruto-san farfulló, ahora con ira, pero antes de que pudiera decirle una palabra, Yugao se rió. Fueron años de dolor, ella se había aferrado cerca de su pecho ahora liberado. Solo cuando Naruto-san le tocó la cara se dio cuenta de que estaba llorando y no le importaba un bledo. ¿Qué es ese olor? Preguntó Haruno-san. Fue entonces cuando Yugao recordó la cena que le había dejado, hirviendo a fuego lento bajo una cubierta. Miyaki-soba, logró sollozar. Naruto-san estaba angustiado por la quema de ramen y Higao se rió un poco más. La gente de Konoha se había echado vinagre en sus heridas durante demasiado tiempo. Ahora finalmente era el momento de sanar. ¿Qué les sucedió para siempre? Nakamura F. Al final, a Fuse le permitió hacer ese viaje con Naruto.
Era una historia bastante larga, pero se reducía a que Tsukage la tenía con las quejas de los padres. F intentó la huelga de ausencias, sin realmente sentarse en el escritorio, en la oficina de la misión y para su sorpresa, se sintió complácida. Ya sea por pura sorpresa, o porque el tema no era lo suficientemente importante como para enemistarse con la preciosa arma viviente, o ambas cosas. Eso fue irónico que una vez que decidió hacer lo suyo, logró obtener la aprobación tanto de Yukimura Sensei como de Nishimura Oba-sama. Su maestra pensó que su alegría infantil era una buena señal y su cuidadora encontró su interés femenino en los niños apropiado. Alentada, F decidió continuar esto entre misiones serias siempre que pudiera salirse con la suya. Resultó ser por 2 meses y 7 rangos de los niños no se quejaron, pero los padres estaban petrificados. La Asociación de Padres de Takigakure ahogó a la administración del pueblo con quejas y peticiones hasta que Kage sobornó a F para que renunciara a los rangos de permitiéndole viajar a Sunagakure, bajo la vigilancia de su maestra. Gaara estaba desconcertado cuando Naruto arrastró a F hacia él para las presentaciones, pero terminaron llevándose bastante bien. Naruto y Yukimura Sensei se llevaban bastante bien, para alivio de F. Tomiko Hinouchi Tenko había sido declarado Mia y más tarde Kia 7 años antes, volver a ingresarla en el registro de la aldea fue una pesadilla burocrática. Se salió con la suya, técnicamente hablando, habiendo desaparecido con una palmada en la muñeca, gracias a que Sarutobi todavía se sentía culpable por sus acciones. Con respecto a Naruto y el apoyo de Naruto hacia ella, pero estuvo en libertad condicional durante 1 año. A ella no le importaba. Ella cambió su nombre a Uzumaki, se reencontró con Uzumaki Higao y asistió a terapia bajo la supervisión de Senjutsu Nade. Yamanaka F. F obtuvo la libertad condicional, junto con Hinouchi Tenko, Okubo y Bari Sai. Después de que terminó su libertad condicional, viajó a Kumogakure para disculparse con Nigaki Mika y el hijo que nunca había conocido. Su hijo, Nigaki Hiro, resultó ser un herrero, aprendiz en lugar de un aspirante a Shinobi. Esto fue todo lo que descubrió antes de que Mika lo echara de su casa con shuriken, kunai, una sartén, alambre ninja, uso creativo de genjutsu y palabrotas que hubieran convertido a Ida en orejas azules. Fu terminó haciendo 6 viajes a Kumo. Las 2 primeras veces Mika intentó matarlo, la tercera para castrarlo. Al cuarto le gritó, al quinto le gritó primero y luego se acostó con él. Esto la llevó a quedar embarazada, nuevamente, y cuando F intentó disculparse por 6ª vez, lo sostuvo a punta de espada y le exigió que la convirtiera en una mujer honesta. Estaba más que contento de hacerlo. Mika finalmente aceptó la disculpa número 27. Sai cuando Uzumaki Naruto presentó a Sai a sus compañeros de equipo y logró insultarlos a ambos llamando a Sakura Ugly y Sasuke Doi. Su primer intento de bromas amistosas fue un fracaso épico. De vez en cuando entrenaba con el equipo Kakashi y esas ocasiones se volvían bastante regulares. Una vez Naruto se enteró de que solo tenía que cantar las alabanzas de Ibari Sensei para que Kakashi se enojara y decidiera superarla, al menos por ese día. Sai intentó hacerse amigo de Nara Shikamaru en un intento de obtener información sobre cómo prevenir Naruto de convertirse en un Shikamaru, para gran disgusto del joven Chunin, y Yamanaka no estaba convencido de que Sai estaba coqueteando con ella, pero no se le preguntó la opinión de Sai sobre esto. Okubo Ibari no lo había hecho en ningún momento, desapareció de la AMBU oficial por lo que su reintegración al pueblo no fue un problema, pero la obligaron a renunciar a su cargo como castigo por participar en una conspiración criminal. Esto la hizo sentir bastante desnuda y desarticulada, pero desafió a la aldea sin su máscara y se hizo amiga de Umino Iruka con quien se unió por Naruto y su entrenamiento. Ella todavía entrenaba a su antiguo Kouai entre misiones y con alegría lo ayudó a incitar a ataque Kakashi y Jiraiya una vez. Se dio cuenta del efecto que tenía sobre ellos. En la boda de Yamanaka F, decidió dejar el rencor a su padre y no volver a pensar en el hombre nunca más. Era más fácil decirlo que hacerlo, pero en el transcurso de los siguientes 3 años superó la problema. Se convirtió en una sensei Chunin, ya que al enseñar a Naruto y Sai había aprendido que disfrutaba entrenar a los jóvenes. El clan Mori intentó asesinarla una vez que se enteraron de su existencia, pero el intento no tuvo éxito, y ella no por encima de frotársela en la cara, enviando los 3 Chunin y Taiite de regreso a Iwa. En el libro de bingo de Iwa, ella se llama Okubo, la contraparte malvada y la divierte mucho. Iga Neji trató de matar a Uchiha Sasuke el día después de que regresó a la aldea, 3.5 minutos después de que Hinata se doblara y le dijera lo que había sucedido entre el momento en que Neji se fue de la aldea y el momento en que regresó.
Naruto Uzumaki Naruto se convirtió en la primera y única persona que honestamente podría afirmar que se ha beneficiado de su tiempo en la raíz. Su control de chakra era mejor, aunque todavía estaba muy asombrado por F-chan después de que ella le contó sobre el ejercicio de cuerda viva. Había aprendido un vampiro prohibido genial técnica para hacer bombas, y la voz de Ibari Sensei en su cabeza resultó ser mucho más útil que la de Kibi. Aún mejor, era su yo brillante y optimista, un hecho que no ha dejado de intrigar a Morino y Vicky. Tsunade tuvo que prohibirle de intentar entrevistar a Naruto bajo el dolor de exámenes rectales invasivos. Estaba honestamente sorprendido por lo mucho que lo habían extrañado y por la cantidad de personas. No perdió el tiempo pidiéndole una cita a Sakura-chan y fue rechazado como siempre. Pero incluso eso no pudo oscurecer su estado de ánimo cuando se enteró de la migración masiva a la oficina del Hokage en su nombre. Negará hasta el día de su muerte que lloró entonces. Naruto también estaba muy contento de saber que podía tener un clan suyo propio. No perdió el tiempo en darle a Tenko el derecho al nombre de Uzumaki y molestar a Igao para que le cambiara el suyo. Lo que pensó cuando Sarutobi le contó sobre su padre, bueno, eso es